¿Cuál es tu nivel de español? ¿Y cuánto sabes de los tiempos pasados? Hoy vamos a ponerte a prueba con un test de los tiempos pasados en español. Hola a todos y todas. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como saben, en este canal te enseñamos el español real, el español del día a día, el que puedes usar si estás viviendo, trabajando o visitando un país hispanohablante o quizá si eres un estudiante de este hermoso idioma. Y como comenté, vamos a hacer un test de tiempos pasados para ver cuánto sabes, cuánto conoces o cuánto recuerdas, ya que muchos estudiantes piensan que dominar los tiempos pasados es algo que tienes que adivinar o es suerte, pero no. El secreto para no equivocarte nunca más es entender cómo funciona cada tiempo pasado. Así que antes de empezar con el test, vamos a hacer un pequeño repaso de los principales. Una guía muy breve y clara de los tres pasados que veremos en el test siguiente. Entonces, si estás listo, empecemos con esta clase. Entonces, los tres pasados que vamos a ver y repasar el día de hoy son el pretérito perfecto, el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Así que empecemos con un resumen de lo que trata el pretérito perfecto. Para este pasado, imagínalo como un puente invisible que une el pasado con tu presente. Lo usamos principalmente para acciones muy cercanas en el tiempo, dentro de un periodo que aún no ha terminado para ti, como hoy, este mes o esta semana. Por ejemplo, hoy no he desayunado. Todavía estoy en este día, entonces utilizo este tiempo para expresar que el día no ha terminado. A este pasado también podemos llamarle el pasado de las experiencias de vida, donde el momento exacto no importa mucho. Lo que importa es si lo has vivido o no lo has vivido. Y por eso decimos, por ejemplo, nunca he estado en Japón. O, ¿alguna vez has probado el ceviche? ¿Ves? Puedes notar la conjugación. He estado, has probado. Utilizamos para conjugar el verbo haber. Ahora, ¿quién no recuerda al pretérito indefinido? Uno de los primeros tiempos en pasados que se aprenden del español. Este es el pasado de la acción pura, de los eventos puntuales y concluidos completamente. Aquí el punto ya se cerró, se terminó y no hay conexión con el presente. Este es el mismo tiempo de las fechas concretas y de momentos exactos. Por ejemplo, el escritor nació en 1990. Fin. Solo nació una vez, ¿cierto? Otro ejemplo, ayer por la mañana abrió la puerta. Si la acción empezó y terminó en un punto específico del calendario, ¡pum!, utilizamos pretérito indefinido. Además, como veremos en el nivel intermedio del test, es el tiempo que usamos para interrumpir otra acción que ya estaba ocurriendo. Ya lo veremos cuando nos toque la segunda parte del test. Y por último, nuestro querido pretérito imperfecto. Aquí olvídate de las acciones por un segundo, porque el imperfecto es el pasado de la descripción. Lo usamos para pintar el decorado, el escenario, la fotografía del pasado. Nos sirve
para describir cómo eran las personas, las cosas o las situaciones. Por ejemplo, era un chico inquieto a quien no le gustaba leer. O también es el tiempo oficial de las acciones repetitivas, las rutinas o las costumbres que tenías en el pasado. Todo lo que hacías como un hábito va a llevar imperfecto. Por ejemplo, antes, en vacaciones, siempre comía mucho. ¿Puedes notar la diferencia? El perfecto conecta. El indefinido avanza la historia y el imperfecto te decora la escena. Ahora ya tienes este mapa en la cabeza, así que comience el test. Vamos a ver cuántos puntos puedes acumular. ¿Listos? Vamos. Entonces, te recuerdo que he dividido este test en 3 bloques: básico, intermedio y avanzado. Así que vamos a iniciar con el básico, unas oraciones un poco más fáciles. Entonces, te voy a dar una frase con un espacio en blanco que vas a ver aquí y el verbo entre paréntesis. Te voy a dejar unos segundos para pensar y luego respondes. Puedes decirlo en voz alta incluso, así que no hay problema. Veamos la primera frase. Esta dice: hoy no desayunar, pronombre yo, porque desperté tarde. Piensa y responde. La respuesta correcta es: he desayunado. Hoy no he desayunado. ¿Por qué? Porque el marcador temporal es hoy. Hay un tiempo que todavía no ha terminado. Por lo tanto, usamos el pretérito perfecto. Segunda, veamos. La frase dice: antes, en vacaciones, nosotros, verbo ir, siempre a las montañas para acampar. Tú puedes. Pensemos. La respuesta correcta es íbamos. Antes, en vacaciones, íbamos a las montañas. Usamos el pretérito imperfecto porque la palabra antes y siempre indican una acción repetitiva, una costumbre del pasado, ¿cierto? Muy bien. Veamos la siguiente frase, que dice: el famoso escritor, verbo morir, hace exactamente 2 años. Piensa en tu conjugación. La respuesta correcta es murió. Murió hace 2 años. Aquí usamos el indefinido porque es una acción puntual, concluida en un momento del pasado. Fin, terminado y cerrado. ¿Cómo te va hasta ahora? ¿Crees que puedas hacer una más? Es el nivel básico, así que estamos bien. Veamos cuál es la siguiente frase. La frase dice: no tengo hambre, gracias. Yo ya cenar. Pensemos y respondemos. La respuesta correcta sería: he cenado. Yo ya he cenado. Porque aquí la palabra clave es ya. Nos indica que una acción se ha realizado recientemente y tiene una consecuencia directa. Entonces, como ya cené en el pasado muy cercano, mi estómago está lleno en el presente. No tengo hambre. Muy bien, en esta primera parte hemos tenido 4 frases básicas para que puedas trabajar. ¿Cómo te ha ido hasta ahora? Creo que estuvo bastante fácil, ¿cierto? ¿Estás listo para aumentar un poquito el nivel? Vamos con las frases del nivel
intermedio. Si tuviste las 4 primero correctas, felicidades, tienes la base. Pero ahora, un nivel más. Así que presta mucha atención. Veamos cuál es la primera frase. Algo que quiero aclarar es que en estas frases tenemos 2 verbos a conjugar. Así que, mucha atención. La frase dice, yo, verbo estar, solo en mi habitación cuando de repente la bomba explotar. Verbos a conjugar, estar y explotar. Piensen. Bien, te di un poquito más de tiempo. Aquí la respuesta sería, yo estaba solo cuando la bomba explotó. El primer verbo describe la situación, la circunstancia o el escenario del pasado, ¿sí? Estaba, imperfecto. Y el segundo verbo es la acción puntual que interrumpe esta situación, esta escena. Y usamos el indefinido de explotar, que es explotó. Muy bien, pasemos a la siguiente frase. Esta frase dice, cuando yo, vivir en Chile, espacio, conocer a Eva. Conocer yo. Piensa en tu respuesta. Aquí la respuesta sería, cuando vivía en Chile, conocí a Eva. A ver, te explico. Vivir en Chile fue una circunstancia prolongada en el tiempo. Entonces, imperfecto, vivía. Y conocer a Eva fue un evento exacto y puntual. Y en este caso utilizamos un indefinido, conocí. En este nivel intermedio solo tenemos 3 frases, así que presta atención a la última. Ayer, Eduardo no, verbo venir, a clase de español, porque estar muy enfermo. Está facilísima. Vamos. ¿Listo? La frase sería, ayer Eduardo no vino porque estaba enfermo. Aquí la acción de no venir es la acción que terminó ayer. Por eso usamos el indefinido vino. Y el motivo de esta acción o el estado físico es la descripción de la causa en el pasado. Entonces, un imperfecto. Estaba. ¿Cómo te fue hasta esta parte? Ahora vamos a pasar al nivel avanzado. Si has llegado hasta acá, felicitaciones y prepárate para la última parte de este test. No sin antes decirte que hacer estos tests, la verdad, te sirven mucho. Es genial para activar tu cerebro, pero el verdadero reto es cuando tienes que usar estos pasados de forma natural. Cuando estás hablando en una conversación con un hispanohablante, obviamente sin quedarte congelado pensando en qué reglas usar. Y en la membresía de Burbuja del Español tenemos mucho material interactivo para dominar todos los pasados. En realidad, para dominar la gramática del español. Tenemos videos que te sirven como clases que las puedes ver de forma ilimitada cuando quieras, donde quieras. Así que puedes suscribirte a nuestra membresía en nuestra página web burbujadelespañol.com y ser parte de esta hermosa comunidad de estudiantes que ya están llevando su español al siguiente nivel. Ahora sí, test nivel avanzado. Ahora sí, entramos al nivel avanzado. Aquí ya no hay frases sueltas. Vamos a analizar un texto completo utilizando todos los pasados
juntos. Los verbos cambian según lo que la persona quiere decir. Así que, concentración máxima. El texto tiene un título, es El misterio de la llamada de Eduardo. Te voy a leer el párrafo, tiene varios espacios para completar. Intenta adivinar los verbos correctos con atención. Tú puedes y mucha suerte. Ahora te leo el texto. El texto dice: ayer Eduardo salir temprano de la oficina sobre la medianoche. Decir que ir a casa porque estar muy cansado. Lo raro es que me llamar unas horas después. Te dejo el texto para que lo veas, lo analices, lo estudies y respondas. Si quieres anotar tus respuestas, también está perfecto. O ponle una pausa a este video y luego te digo cuál es la respuesta. Muy bien, si ya has completado, te voy a explicar paso a paso cuáles son las respuestas. Entonces, empezamos. Ayer Eduardo salió. Acción puntual, terminada. Ayer, indefinido. Siguiente, me dijo. Otra acción puntual. Aquí también usamos el indefinido. Siguiente verbo, el verbo ir. El verbo ir lo conjugamos en iba, que iba a casa. El imperfecto porque describe la acción o la intención que se desarrollaba en ese momento. La siguiente, porque estaba cansado. Otra vez imperfecto, describe el estado físico. Estaba cansado. Y por último, lo raro es que me llamó unas horas después. Una nueva acción puntual que interrumpe. Entonces también indefinido. Me llamó. ¿Cómo te fue en esta última parte del test? Si lograste colocar los 5 verbos correctamente en ese orden, salió, dijo, iba, estaba y llamó, aplausos. Tienes un nivel avanzado y un profesional en los pasados. Entonces, quiero que me dejes en los comentarios cómo te fue en este test, si tuviste algunas dificultades. Si quieres una mejor explicación, tenemos varios videos sobre los tiempos pasados en nuestro canal. Puedes ir a verlos y no olvides que todos estos videos también los puedes encontrar en nuestra página web. Tenemos todos los temas organizados por niveles. Cada tema tiene un video como este, junto con una descripción de lo que estamos hablando y un PDF descargable totalmente gratis. También ejercicios para que pongas en práctica lo que estás aprendiendo. Todo esto totalmente gratis. Así que visítanos en burbujadelespañol.com. Te dejo el link en la descripción. Felicidades también si has llegado hasta el final de este video. Ya sabes que si te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta y compartirlo con tus amigos. No olvides también que puedes pasar por nuestras redes sociales donde subimos contenido de español todos los días. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com para suscribirte a nuestro newsletter, agendar una clase con nuestros profes, quizás ser parte exclusivo de los miembros de Burbuja, o si quieres practicar y encontrar mucho más contenido sobre este idioma. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.